honrarle y glorificarle. La verdad es que hemos tenido un tiempo muy bonito donde hemos podido adorar su nombre, y lo que decía el hermano era una verdad. Siento decir esto, que no, el instrumento somos nosotros. El instrumento nosotros lo cargamos acá para adorar a Dios. Yo en lo personal me gocé mucho en esos cantos que se entonaron en esta noche. Busque por favor Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Vamos a seguir con el estudio de Filipenses. Tenga paciencia y disponga su corazón, porque hay mucho que aprender de este libro de Filipenses. Filipenses capítulo 1, del 12 al 18. Amén. Leemos la palabra del Señor del 12 al 18. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en todo esto me gozo y me gozaré aún. Amén. Dios, gracias por tu palabra, Señor, que hemos leído. Dios mío amado, yo en lo personal te doy muchas gracias, Señor, porque me tienes en este lugar, Señor, para hablar tu palabra, y no me siento, Señor, digno, porque la verdad, Señor, tu palabra es perfecta, Señor. Tú eres perfecto, Señor. Y nosotros somos personas, Señor amado, en un cuerpo pecador, Señor, mentes pecaminosas, Dios mío amado, que hemos sido lavados, Señor, con tu sangre. Y te doy gracias, Dios, por este tiempo bello, Señor, que me has dado de hablar tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que hables palabra a través de mi vida, para mis hermanos, para mí, Señor, y que podamos ser edificados, Dios, en tu palabra, Dios mío, para nuestro espíritu, para nuestro vivir diario, Señor. En el nombre de Jesús te doy la gloria y la honra a ti, Señor. Amén y amén. Muy bien, gracias, hermano. Tome asiento. Vamos a ver nuestro tema número 5. Y el tema es, las cadenas de Pablo hacen que el Evangelio avance o continúe. Una de las maneras, hermanos, que nos podemos dar cuenta de la madurez de un cristiano, de un evangelio, es cuando lo vemos cuando está en la prueba. Es cuando lo vemos que está en tribulación. Y cuando nosotros podemos ver la madurez en él, es el tiempo que dura para perder el gozo de él, o el tiempo que tarda para que él empiece a decir que no es cristiano, o para que él empiece a meditar y empezar a decir si está en el camino correcto, si está en el camino de Dios, si en el lugar donde él está es el verdadero. Podemos ver en esto que nosotros hemos leído, hermano, de que Pablo está mostrando mucha madurez acerca de lo que él está hablando. ¿Por qué? Porque en las circunstancias que él se encuentra no son fáciles, son muy difíciles, son duras. Son tiempos que él está viviendo que son amenazables contra su propia vida. Pero
nosotros nos damos cuenta de que independientemente de lo que pase alrededor de él, el gozo de él no era quitado, sino que era lo contrario, iba de aumento en aumento. Y quiero decir esto, hermano, de que si bien es cierto, estamos hablando mucho de Pablo en esta epístola, no quiero que vaya a malinterpretar o vaya a decir, bueno, el hermano viene a hablar de Cristo o de Pablo. Pero lo cierto es que lo que está aquí es inspirado por Dios y el Espíritu Santo usó a Pablo para predicar, para hablar la palabra de Dios. Y lo que estamos haciendo es un estudio de este libro de Filipenses. Entonces nosotros podemos ver la madurez de él y que lo que estaba a su alrededor, podemos decir que no era suficiente para que él perdiera el gozo. Él se mantenía en pie, independientemente de lo que pasara. Nos vamos a dar cuenta en este estudio de que pasaban cosas muy fuertes en la vida de él. Pero él escribe esta carta a los hermanos en Filipos y les está diciendo, por favor, quiero que sepáis. Esta es una expresión de alerta, es una expresión de que presten atención. Lo que tengo que decir o lo que yo he hablado, lo estoy hablando en serio. Sí, ustedes se van a dar cuenta o ya saben de que yo estoy en una prisión y que estoy en un lugar donde ustedes piensan de que el evangelio ha sido encajonado, de que el evangelio no puede caminar. Pero quiero que sepáis, yo quiero que ustedes se den cuenta, está diciendo. ¿Qué es lo que está diciendo él? Esta es una expresión de llamada de atención para ellos, porque él quiere que sepan de lo que está pasando a su alrededor, está sirviendo para la causa de que Cristo sea predicado. Está sirviendo para que el evangelio siga hacia adelante. Yo quiero, dice, de que sepan, yo quiero que sepan. ¿El qué? Que las cosas que han sucedido a mi vida. Y si nosotros en las clases anteriores hemos hablado de que las cosas que le han pasado a Pablo no son cosas difíciles. No son cosas fáciles, son cosas muy fuertes. Para empezar, cuando él empezó a predicar la palabra de Dios en Macedonia, cuando él fue convertido, lo querían matar, de entrada lo querían matar. Se fue a la siguiente ciudad y no le querían dar rosa, no le querían dar comida, lo querían matar, le querían quitar la vida. Y sucesivamente va yendo de ciudad en ciudad y le dan grandes golpes, le dan grandes azotes, grandes golpizas, de tal manera que lo dejan muerto. Casi muerto. Entonces dice, quiero que sepan, que las cosas que a mí me han pasado, todo es ¿para qué? Para que el camino del Señor siga hacia adelante. Podríamos decir las cosas tocantes a mí, las cosas relacionadas con mi vida. En Efesios 6:21 dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos. Él podría decir, quiero que sepan que mis asuntos, que lo que ha pasado en mí, que lo que a mí se refiere, no tengan lástima, oren, ayúdenme. Gracias por las ayudas que ustedes me han dado. Pablo está diciendo o está queriendo decir o quiere dar a entender que por terrible que se vean las cosas, hermano, desde la óptica de nuestra humanidad, dice que han redundado más bien para el progreso del evangelio. Y eso es algo bueno para que nosotros lo sepamos, para que los filipenses lo supieran. Déjeme decirle que Pablo no pasaba por alto las prisiones, no pasaba por alto lo que él podía sufrir, no. Él lo tenía bien claro en él, pero las convicciones de servir a Jesús eran grandes. Dice Colosenses 4:3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Cuando él dijo esto, él estaba en la misma cárcel escribiendo esta carta para Colosenses. Quiere que ellos tengan fuerzas para seguir adelante.
quiere que el pueblo de Dios sepa que lo que está pasando a nuestro alrededor, ok, sí, sufrimos en la carne, yo estoy sufriendo en la carne, pero mi espíritu está vivo. Mi mente está viva. Yo puedo entender de que hoy estoy en el camino correcto y lo que hago es para que el camino de Dios avance, para que la palabra de Dios sea predicada. Si bien es cierto, las prisiones literalmente ocupaban un lugar fuerte en la vida de Pablo. Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, era algo secundario en la vida de él. Y déjeme decirle de que para hablar estas palabras que Pablo está hablando, hay que estar bien cimentado en la palabra de Dios para que estas palabras puedan salir no del diente para afuera, sino del corazón. Porque Pablo más adelante dice, para mí el vivir es Cristo. O sea por muerte, o sea por vida, Cristo va a ser glorificado. Oh, hermano, decir esto es algo fuerte, es algo... Si usted lo medita, si usted lo piensa en un momento y empezamos a meditar, pero si yo muero y mi familia, pero si yo muero y mis hijas y mis hijos y aquí y allá, pero Pablo estaba muerto. Pablo llevaba su luz, llevaba su cruz. Dice que esto más bien, dice la siguiente palabra, dice, esto podría decirse en realidad. En lugar de estorbar o frenar el ministerio, las difíciles circunstancias que están pasando sirven ¿para qué? Para el progreso del evangelio. Es lo único que a Pablo le interesaba. Es lo único, cualquier cosa podía pasar alrededor de él. Pero Pablo decía, si el evangelio está cambiando, está yendo hacia adelante, si la palabra de Dios está siendo predicada, no importa lo que a mí me pase. Yo quiero que el nombre de Jesús sea glorificado. Y aquí es donde dice la palabra de Dios, que cada quien tome su cruz y me siga. Eso quiere decir que nosotros debemos morir a lo de nosotros y seguir a lo que nuestro Padre quiere. Mire, la condición que estaba Pablo no era fácil, pero mire lo que él dijo. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Cómo? ¿Para qué dice esto él? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y eso es cuando el evangelio empieza a caminar. Y eso es cuando nosotros podríamos decir que el yo en mí empieza a morir. Es bonito entender la palabra de Dios. La otra vez íbamos hablando con Rocío acerca de lo que es, de que el Espíritu, de lo que se dice de la llenura del Espíritu Santo. Y la verdad es que nosotros nos habían enseñado que hablar en lenguas, que tener dones, eso es tener del Espíritu Santo, dar una profecía. Y todo es lo contrario, tener más del Espíritu Santo es que Él tenga más de mí. Y nosotros lo podemos ver en esta carta, cómo el Espíritu Santo tenía más de Pablo para él poder decir estas palabras. Dice, por tanto de buena manera, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Él sabía de que el ejemplo para decir estas palabras era Jesús. Más adelante lo vamos a ver. Cómo dice la palabra que Él se despojó. Porque es que lo que se enseña, hermano, es que yo entre más tengo, más puedo ser. Y en el camino de Dios no es así. Entre más bajo yo voy, más se glorifica Jesús. Y mi vida se llena más de Él. Y yo puedo tener más de Él. Y yo puedo morir más para Él, pero para que su nombre sea glorificado en mi vida aquí y en la tierra. Digo, y en el cielo. ¿Cuál es la misión de Pablo? De que sea glorificado el nombre de Jesús. Por lo cual dice, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Corintios 12, segunda de Corintios 12, 9, 10.
¿Quién puede decir esto, hermano? Solo una persona que está lleno de Jesús. Solo una persona que está lleno del Espíritu Santo. Por eso yo le hice una pequeña intro. ¿Cómo se puede conocer la madurez del cristiano? Cuando está en tribulación, cuando está en afrenta, sale el verdadero carácter de un cristiano. Esta semana familiarmente no que hemos tenido problemas, sino que muchas circunstancias a nuestro alrededor han sido bastante fuertes. Y yo leía esta palabra y decía, pues no la estoy viviendo de la manera que la está viviendo Pablo, pero en mi mente yo estaba viviendo muchas cosas fuertes. Y yo digo, aquí es donde la palabra de Dios lo ayuda a uno para afrontar lo que viene. Para afrontar lo que viene. Pablo tenía bien marcadas estas palabras de parte de Cristo para su vida. ¿De qué? De que cuando él fuera débil, él iba a ser fuerte en Jesús. No en las cosas materiales. Las condiciones eran malas para que él estuviera triste y para que él estuviera en depresión. Quizás diciendo, ¿sabes qué? Llama a tu jefe, al grande. Yo me voy a retractar de todo lo que yo he dicho. ¿Por qué? Porque él está preso, está de una manera, hermano, que no puede gozar, podemos decir, materialmente de la libertad de las demás personas que están a su alrededor y pueden gozar, como el qué, como salir a caminar, poder ver el sol, poder ir a cualquier lugar. Pero eso no era motivo de que Pablo estuviera triste o se fuera hacia atrás. Él sabía más bien que todas las cosas que le pasaban obraban para que el camino del Señor siguiera adelante, para que la palabra de Dios fuera predicado. A esto es a lo que Pablo se entregaba día a día, momento tras momento. Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Eso era lo que había en la mente de Pablo, darle la gloria a Dios. De ninguna cosa digo hago caso. Si usted lee el contexto, dice que el Espíritu Santo dice, lo único que yo recibo del Espíritu Santo es que Él me dice que en la siguiente ciudad voy a recibir palos y voy a estar preso. O sea, el Espíritu Santo no le decía a Pablo, en la siguiente lugar que tú vas a ir, de la calle de la izquierda o la derecha o tal árbol, está un hotel y ese va a ser el tuyo. No. Pablo ya se anticipaba, quizás decía, ¿y cómo son las cárceles allá en aquella ciudad? Porque para allá voy. Lo único seguro que tenía Pablo es que no tenía que pagar para donde iba, donde dormir. Eso sí que era por un tiempo que no se sabía. Pero era el Espíritu Santo que lo llevaba a ese lugar. Dice él, pero de ninguna cosa hago caso. ¿De qué? De lo fuerte que pueda pasar a mi carne. ¿Por qué? Porque lo único que él quiere, dice, es que el ministerio que él ha recibido de Jesús sea glorificado para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. O sea, este hombre sabía en dónde estaba parado. Sabía que la simiente de todo él, de donde él estaba, era Jesús. Y que fuera por vida o por muerte, en cierta manera hasta su nombre iba a ser glorificado. ¿Por qué? Porque iba a ir para el reino de los cielos. No se iba a quedar a este lugar. En la vida de Pablo no importaba nada más que solo Jesús, más que la palabra de él. El progreso. ¿Qué es el progreso? Una palabra que vamos a tocar ahí en el primer versículo. Dice que no solo se describe el avance, sino la superación de los obstáculos. O sea, esto se refiere, daba un ejemplo ahí, dice que esto se refiere a un grupo de militares que se meten a la densa selva o la espesa selva y que empiezan a caminar, pero de una manera muy lenta, pero el progreso de ellos sigue hacia adelante. Y para que haya progreso tiene que haber una contra, tiene que haber una afrenta.
Tiene que haber algo, y déjeme decirle que en la vida de nosotros a diario hay afrentas para nuestra vida, para que nuestra espiritualidad pueda crecer. A diario nosotros tenemos que progresar para que nuestra vida siga hacia adelante. ¿Por qué? Porque el mundo donde nosotros vivimos, me decía hoy la señora para la que le trabajamos, este mundo no se sabe para dónde va. Yo decía, sí, va para el infierno si no se arrepiente. Porque es la realidad. Pero hay una responsabilidad en nosotros de que ya conocemos la palabra de Dios y que progresemos para que no solo sea anunciada la palabra de Dios, sino que para que nuestra vida espiritual pueda crecer. Tiene que haber una oposición para que haya progreso en nuestra vida, para que la palabra de Dios fuera adelante. Uno de los mayores, hermano, oponentes de que la palabra de Dios avance y de que nosotros nos llenemos de la palabra de Dios es Satanás. ¿Por qué? Porque él quiere que nosotros le sirvamos a él. Y esto Pablo lo tenía bien claro. Y el pueblo de Dios lo debe de tener bien claro, de que hay una oposición grande, que no la vemos muchas veces, pero que tenemos luchas contra ella. Primera de Tesalonicenses 2:18 dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, dice Pablo. Dice, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. O sea, hay una afrenta para que nosotros avancemos, para que el camino de Dios avance. Claro que lo hay, pero Cristo está con nosotros. Lo podemos hacer, podemos lograrlo. La oposición es parte, hermano, de nuestro vivir diario. ¿Qué es lo que pasa cuando se gana una batalla, cuando se gana una lucha? Hay alegría. Entonces, a diario nosotros debemos de ganar la batalla de la carne y sentirnos victoriosos al final del día. ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros. Filipenses 1:13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás, dice Pablo. Podemos ver tres cosas, hermano, en este versículo que hemos leído. Pablo fija rápidamente tres cosas para que ellos se den cuenta. Y una es, dice que se han hecho patentes en Cristo. Esa era la gracia de Dios para que Pablo pudiera estar a donde estaba en ese momento. Porque a Cristo le había placido de que Él estuviera en ese lugar para que anunciara la palabra de Dios. Número 2, el progreso del evangelio fuera de la iglesia. Y número 3, el progreso dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia era en el pretorio. No sé si usted se recuerda de esta palabra. Yo me acuerdo muy bien de la primera prédica acerca de esto que yo le dije. Por favor, acuérdese de este versículo porque lo vamos a tocar. Hechos 9:15. Hechos 9:15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Aquí se estaba empezando a cumplir la palabra de que Pablo está llegando a presencia de gente importante. ¿Por qué? Porque el soldado que estaba en ese lugar, que estaba dentro, digamos, fuera de la iglesia, de donde Pablo estaba predicando, era un hombre muy importante. Ese soldado que estaba cuidando a Pablo no era un soldado que venía recién entrando y decían para que se eduque, que ya vaya a estar con Pablo sentado o que camine con Pablo 6 horas o 8 horas, porque se cree que de cada 6 o 8 horas se cambiaba el turno para que vinieran. No era un cualquier hombre, eran hombres toscos, eran hombres rudos, era una guardia especial. Se me venía a la mente algo así como los State Troopers de acá. Dicen que ellos están capacitados para ser un guardaespaldas del presidente. La historia cuenta de que estos soldados estaban estratégicamente ubicados en Roma para guardar la paz de Roma, pero también para cuidar al emperador
de ese lugar. Entonces, ¿a quién le habían puesto a Pablo? No un soldadito de plomo como hemos escuchado nosotros, no. Era alguien de la realeza. Era alguien que era tomado muy en cuenta. En ese tiempo no era cualquier persona. ¿Y sabe aquí a dónde lo llevó Jesús? A Pablo a predicarle a esta gente. Gente que era muy importante. ¿Por qué? Porque de ahí Pablo se fue y se presentó ante el rey. O sea, ¿cómo Dios está cumpliendo esta palabra en Pablo? Quizás Ananías pudo haber llegado donde él y decirle, ¿sabes qué? Él sabía de que Pablo era un hombre malo, pero que no creía mucho de que Jesús ya lo había convertido, y quizás le dijo, ¿sabes qué? Dice el Señor que te va a usar, que te va a llevar ante reyes, que te va a llevar ante gentiles, para que hables la palabra de Dios. Pero mire de qué forma lo lleva. A golpes, a pisotadas, a afrentas, cárceles, naufragios. Hoy no predican eso, hermano. ¿O sí? Hoy dicen, no, pues en el mejor carro vas a tener que ir a aquel lugar. Cuando la palabra de Dios es todo lo contrario. En afrenta, de esta manera llega Pablo ¿a dónde? Yo me ponía a pensar y yo decía, pastor, ¿y qué le parece si le amarraran a usted un miembro de la congregación para que ande con usted para donde usted fuera? Este fue el caso de Pablo. Pablo tenía la congregación literalmente atado a la muñeca de su mano. Las cadenas que usaban en ese tiempo no eran como las de hoy, eran largas, eran un poquito largas, como de 45 centímetros, cuenta la historia. Y que a un lado estaba atado Pablo y a un lado estaba atado el soldado. Un hombre que predicaba la palabra de Dios atado de esa manera. Un hombre que lo que quería era hacer el bien atado de esa manera. Dios está cumpliendo la palabra que él había dicho para Pablo. Lo tiene frente a gente importante. Y yo me imagino, hermano, de que cada soldado que estaba ahí tenía que saber lo que Pablo hablaba, tenían que conversar. Y quizás algunos de ellos, usted sabe de que eran hombres toscos, fieros, y que quizás no querían escuchar lo que él decía. Quizás cuando el siguiente soldado venía, ¿sabes qué? Qué bien que ya llegaste, porque me quiere hacer cristiano y ya no lo aguanto. ¿Sabe qué? Muchos de ellos se hicieron cristianos. Porque al final de Filipenses vamos a ver de que dice que os saludan los de la casa de donde él estaba. Quiere decir de que la gente se había convertido y se habían hecho evangelistas. ¿Por qué? Porque si nosotros le damos mente, estos soldados llegaban a su casa y si estaba su mamá o su esposa, empezaban a platicar y decía, ¿sabe qué? Estoy cuidando un hombre. Y yo le pregunté que por qué lo tenemos que cuidar de tal manera, qué es lo malo que él ha hecho. Y esta gente se empieza a dar cuenta de que Pablo es un hombre cambiado, es un hombre noble, que lo que quiere hacer es hacer el bien prácticamente. Eso tiene que empezar a golpear la conciencia de estos hombres. La conciencia de nosotros, el testimonio de nosotros golpea la conciencia de la gente de afuera. Es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque esta gente estaba siendo marcada no solo por lo que Pablo podría hablar, sino por lo que Pablo vivía. ¿Por qué? Porque ellos se iban a la casa y quizás venían después de 3 días, 4 días o un mes y encontraban el mismo Pablo. Del mismo carácter y del mismo ánimo. Y quizás ellos con grandes problemas y podían decir, ¿cómo este hombre está de esta manera? Si está atado a mí todo el día y viene otro y está atado, él no tiene libertad. Es que la cosa es, hermano, que al ser humano lo pueden atar de la manera que estaba él, o peor, pero la mente no la pueden atar. El corazón no lo pueden atar. Y es responsabilidad de nosotros, hermano, que nuestro corazón esté bien para Él, para nuestro Padre Celestial. Podemos ver la fidelidad de Cristo, hermano, que no tardó en verse
en la vida de Pablo en el pretorio. ¿Qué era el pretorio? El pretorio dice que originalmente se refería a una tienda de un capitán, o sea, una casa donde él vivía. Y esto pasaba también a la casa de los generales, donde vivían los generales, a gente que tenía dinero, a gente que era influyente. Eso era el pretorio, ahí era donde Pablo había llegado, a donde había gente importante. Jesús lo había dicho, yo te voy a llevar, y ahí estaba Pablo. Los resultados de estos 2 años, hermanos, de este cautiverio, hicieron grandes estragos, pero no en la vida de Pablo, sino en el pueblo romano que estaba ahí, sino en el pueblo judío que estaba en ese lugar. Dice la palabra de que llegaba la gente para escuchar la palabra de Pablo, para escuchar lo que él predicaba, y muchos llegaban, ¿sabe qué?, para juzgarlo, para salir hablando de él, pero a él no le importaba. Él sabía de que mucha gente llegaba a ese lugar para ponerlo en afrenta a él. ¿Por qué? Porque eran envidiosos. Lo vamos a ver. ¿Cuál fue uno de los segundos logros que él tuvo? En el 14. Y la mayoría de los hermanos, dice, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Quiere decir de que este pueblo estaba atemorizado. Quiere decir de que quizás algunos decían, ¿para qué yo voy a predicar si Pablo habla de una manera con mucho denuedo? De una manera que la gente le cree, de una manera que se puede ver de que Dios lo respalda. Entonces, ¿para qué yo voy a hablar si me van a meter preso? ¿Para qué yo voy a hablar si me van a golpear? Pero cuando empiezan a escuchar del testimonio de Pablo, de lo que Dios está haciendo, Jesús, el Espíritu está haciendo en la vida de él, dice que muchos empiezan a hablar y el temor se está yendo. Se está yendo. Y Pablo le está haciendo saber esto a Filipenses, al pueblo cristiano de Filipos. Que los hermanos cobran ánimo en el Señor. En el Señor. Es tremendo, hermano, porque Pablo siempre pone primero a Cristo, siempre pone primero a Dios, y segundo dice, mis prisiones. O sea, Jesús a través de las prisiones de Pablo pone a este pueblo a trabajar, le quita el temor que hay para que ellos también puedan avanzar, para que ellos puedan ir hacia adelante. La fiel La fiel perseverancia de Pablo, hermano, hace que los hermanos cobren ánimo, no solo, hermano, para poder predicar la palabra de Dios, sino deseo de vivir y seguir hacia adelante, sino deseo de caminar y darle la gloria a Dios, a nuestro Padre Celestial. 15, del 15 al 18. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. ¿Usted puede creer esto, hermano, que alguien se pare a predicar la palabra de Dios por envidia y contienda? Y no vamos a hablar solo predicar, a tocar o a servir. Yo sinceramente le voy a decir, yo medité mucho estas frases, porque puede pasar por la mente del ser humano empezar a hablar la palabra, empezar a servir a Dios por envidia o por contiendas, por hacer sentir mal a alguien. Sí, fíjese, sí sucede. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, o sea, hay gente sincera, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues, dice Pablo? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Qué es, hermano, una de las situaciones que estaba pasando en este lugar? Es que la gente que estaba predicando, predicaba a Cristo bien. No sacaba de contexto lo que hablaba. Era gente que sabía de teología, que sabía de la palabra de Dios. Pero que la raíz de hablar el evangelio era malo.
Lo hacían, dice, ¿por qué? Por añadir aflicción a las prisiones de Pablo. O sea, a ellos no les bastaba de que Pablo estuviera prisionero y de la manera que estaba, sino que le querían dar carita, como dicen ahí. De que, lero, yo estoy aquí afuera, yo puedo predicar y tú no. ¿Y qué decía Pablo? Gloria a Dios. Por pretexto o por lo que sea, Cristo es glorificado. Y eso es lo que a mí me importa. Y eso es lo que a mí me llena. Esto de que yo esté aquí con un prisionero, ya va a pasar. O me matan de un momento a otro y ya me voy con Jesús, o me liberan. Pero por lo tanto yo estoy prisionero aquí y yo voy a seguir haciendo la obra de Dios. Yo voy a seguir haciendo lo que Dios me ha mandado hacer. Entonces era gente preparada, hermano, pero que tenían un corazón sucio. Usted se recuerda de la palabra en Mateo 7, que dice, Señor, pero en tu nombre echábamos fuera demonios, Señor, pero en tu nombre hacíamos esto. Y yo sinceramente le voy a decir, esta palabra a mí no cabía en mí. ¿Cómo la palabra de Dios se va a glorificar en alguien que está sucio? Si la palabra de Dios se glorifica. Apártate de mí, yo no te conozco. Si mi palabra fue glorificada, pero tú no fuiste glorificado. ¿Por qué? Porque no viviste una vida piadosa a mí. Sí, el Señor puede ser, bueno, si usó una burra, pues, usó una burra para el profeta. Y le dice, no, pues es que no paso porque es que no ves a aquel que está con la espada. Si usó una burra, ¿no va a usar a un hombre pecaminoso? Claro que lo va a usar. Que el nombre de Dios sea glorificado siempre, pero ¿sabe qué? Fíjese que la gente tenía el corazón muy sucio. La envidia, hermano, es algo muy fuerte. Y la envidia, déjeme decirle, de que es algo con el que el ser humano debe de luchar todos los días. Todos los días. ¿Sabe qué es la envidia? El deseo de privar a otro de lo que le corresponde a él por derecho. Desear que no lo tuviera, o si lo tiene, que lo tenga en menor. Eso es la envidia. Ahora, conscientemente hágase un examen pequeño de una pregunta. ¿Le ha pasado alguna vez esto en su corazón? Me la voy a hacer yo también. ¿Me ha pasado alguna vez en mi corazón? ¿Tener envidia? ¿Por qué? Porque esto daña el cuerpo de Cristo y esto daña la vida de nosotros. Esto daña la vida espiritual de nosotros. ¿El qué? La envidia. Porque si bien es cierto, Dios nos ha dado dones a todos, hermano. A todos nos ha dado dones, pero dice en Corintios que los usemos con amor. ¿Por qué? Porque el amor no es jactancioso. O sea, si Dios me ha dado lo que yo tengo, gracias Señor. Si Dios le ha dado a alguien algo que lo ha desarrollado mucho mejor que mí, gracias Señor, porque así le ha placido a Dios. Oremos y digámosle, Dios, ayúdame por favor. Padre, mira, mi corazón va para esa palabra que se llama envidia, quítalo por favor, ayúdame. Ayúdame, yo no quiero que esto contamine mi corazón. Tú le diste esto a mi hermano, tú le diste esto a mi vecino, tú le diste esto a fulano, gloria a ti, Señor. Gracias por lo que tú me has dado a mí y gracias por lo que tú me vas a dar. ¿Usted sabe por qué el pueblo entregó a Jesús ante Pilato? Por envidia. ¿Usted sabe por qué Satanás fue destronado de allá arriba? Por envidia. Mire Satanás que dijo, no, Dios no es suficiente para que esté en ese trono. Yo lo puedo hacer mejor. A él no le queda bien eso. Yo lo puedo hacer mejor. ¿Qué le pasó a Satanás? Fue castigado. Entonces, ¿tiene su castigo? El tener esto en nuestro corazón, sí lo tiene. Porque una persona envidiosa no puede vivir feliz con lo que tiene. Si no vive feliz con lo poco que tiene, Dios no le va a dar. ¿Por qué? Porque va a querer más. 27:18 de Mateo dice, porque sabía que por envidia le habían entregado. Esto dijo Pilato, preguntándole al pueblo, ¿a quién querés? ¿A Jesús o a Barrabás? Y ellos decían a Barrabás. Y dice,
Decía Pilato, él sabía que lo habían entregado por envidia. O sea, ¿por qué? Porque Jesús los había venido a destronar y a decirle las verdades. ¿De qué? De que ellos ponían cargas grandes y ellos no las tocaban ni con un dedo. No tenían amor para el pueblo. ¿Por qué? Porque ellos eran personas envidiosas. Ellos lo querían todo para ellos. Querían la atención para ellos. El ser humano quiere la atención para él. No la quiere para Jesús. El yo tiene que morir en la vida de nosotros. Cuesta, sí, eso es duro. Pero tenemos que pedirle a Dios, ayúdame. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso quiere decir que yo estoy muerto y Jesús vive en mí. Llegar a decir esas palabras, hermano, Dios nos ayude para decirlo. Yo con todo gusto quisiera decirlo eso. Pero como que todavía se piensa, hermano. Porque estamos en el proceso, hermano, de ser santificados. Y la fe que hay en nosotros es de que cuando Jesús venga a nosotros, seamos glorificados como Él. Es la fe que hay en nosotros. Todos estos eran motivados por la envidia y los celos. Veían entonces a Pablo como una amenaza para su influencia en la iglesia. ¿Usted sabe lo que es la envidia? Dime qué soy yo. Dime lo que yo soy. O la envidia dice, ¿sabes qué? No pienso mucho de ti. Pero el orgulloso dice, ¿y qué tú piensas de mí? Dos cosas que destruyen la vida espiritual si no está Jesús con nosotros. ¿Qué es contienda? Es un espíritu de enemistad. O sea, nunca una persona va a estar feliz por lo que otra persona tiene y va a llegar al hecho de ¿qué? De que lo va a empezar a ver mal. Porque se siente mal, porque él tiene logros o porque Dios le ha dado. Nosotros como cristianos de Dios, cristianos de nuestro Padre, debemos de tener cuidado de no ser envidiosos, ni mucho menos ser contenciosos. Eso no agrada a Dios, eso no agrada al Espíritu Santo. Y eso no agrada a la gente que muchas veces lo puede ver y dice, ese es muy envidioso, ese es orgulloso. Sí, eso no agrada. El resultado de la envidia y de la contienda no es más que el querer ser mejor que el otro, que el que está a mi lado. Y esto solo viene a causar división en el cuerpo de Cristo Jesús. Habían personas, hermano, como lo hemos leído, que anunciaban el camino de Dios por amor. ¿Por qué? Porque ellos amaban a Pablo. Ellos querían a Pablo. ¿De qué estos predicadores estaban envidiosos? La palabra no lo dice. Pero sí nosotros podemos escudriñar y podemos darnos cuenta de que Pablo podía hablar de eso, cuando estaba ahí preso y quizás daba testimonio de cómo él era y cómo Dios lo ha traído de menos a más o de menos a menos materialmente. ¿Por qué? Porque no tenía ni dónde dormir. Una cárcel nada más. Pero esta gente quizá podía darse cuenta y decir, pero él está preso y Dios lo usa más. ¿Por qué? Esta gente podía envidiar y decir, pero aunque él está ahí preso, los hermanos lo aman más. Yo tengo que hacer algo para que los hermanos me busquen y me amen a mí también. Eso era un resultado de ¿qué? De tener un corazón sano para Jesús. Dios podía traer gente para que Pablo le predicara y de esa manera Pablo era fortalecido y decir que se está cumpliendo el progreso del evangelio. Mis cadenas hacen que el evangelio vaya hacia adelante. En conclusión, el ejemplo de humildad y obediencia de Pablo demuestran que no importa cuán peores sean las circunstancias que nosotros estemos pasando o lo que estemos viviendo en este momento o hayamos vivido en el pasado, si Cristo está con nosotros, vamos a salir adelante. Si el Espíritu Santo está con nosotros, nosotros podemos salir. ¿De dónde? Del pecado que nos rodea, a diario, hermano. De noche, de día, a cada momento. Nosotros podemos levantar nuestra mente y decir, Dios, por favor, ayúdame
Hay muchas cosas que están rodeando mi vida, pero por favor, ayúdame. Ayúdame, Espíritu Santo, para salir adelante. ¿Por qué? Porque yo no lo puedo hacer si tú no estás conmigo. El problema es, hermano, cuando nosotros queremos hacer las cosas por nuestra propia voluntad, por nuestras propias fuerzas. Ahí es donde está lo difícil. Cuando Jesús está con nosotros y aunque la afrenta esté fuerte, lo podemos hacer. Amén. Que el Señor me los bendiga.